poder adorar a nuestro Padre que está en el cielo, que siempre es fiel, que nos escucha, que en todo momento estamos con Él. Todas esta pregunta tan maravillosa: ¿somos hijos de Dios? Todos, a ver, ¿soy hijo de Dios? Cada uno se la va a hacer. ¿Soy hijo de Dios? Cada uno nos la vamos a hacer porque hoy, el día de hoy, el tema del culto es: ¿soy hijo de Dios? Porque muchas veces pensamos que lo somos, pero realmente todo este mes tan maravilloso que vamos a hablar del amor del Padre y de ser hijos, sus hijos, vamos a reflexionar y le vamos a pedir a Dios que verdaderamente nos enseñe a ser esos hijos que tenemos que ser, esos hijos que verdaderamente Él merece. Entonces, vamos a reflexionar. Ya se pueden sentar. Bueno, hay cosas tan hermosas y maravillosas en este tiempo, y a veces nos preguntamos: ¿realmente amo yo al Señor? Y a veces tenemos esa incertidumbre: pero Dios, ¿qué me ha dado? Dios me castiga, Dios no me ha dado nada. Se nos ha olvidado algo importantísimo. Se nos ha olvidado ver la grandeza y lo majestuoso de Dios, el Dios de ayer, el Dios de siempre, el Dios de la eternidad. Ese Dios que hace milagros, milagros físicos, milagros de salud, milagros espirituales, porque estamos dudando. Pero hoy yo te invito a que pongas ese corazón a fluir esa llama en tu Padre, porque si no has tenido un Padre terrenal, por ciertas dificultades, ahí está el maravilloso Dios fiel, amoroso, piadoso, bondadoso. Pon todo en sus manos, sin dudar, sin dudar. Pero vamos a recordar ahora algo maravilloso. Aquí muchos somos padres, y los jóvenes que están aquí van a ser padres si es la voluntad de Dios, porque no es nuestra voluntad. ¿Y qué pasa? Vamos a recordar todos cuando éramos un poco niños, cuando aquí hay personas que en el tiempo de antes no se hacían ecografías, simplemente no se sabía si era un bebé o no, y llegaba de sorpresa porque lo recibía una partera o enfermera. Pero ya ha pasado el tiempo y la tecnología ha avanzado. Entonces, ¿qué pasa? Los niños llegan mediante ¿qué? Ecografías, y nos damos cuenta desde el tercer mes cómo va esa ecografía. Sabemos que nuestro Padre nos conoce desde antes de nacer, desde la eternidad, y a Él le plació mandarnos a un determinado hogar por muchas circunstancias, porque el propósito de Él siempre es maravilloso. El propósito de Dios es sí y siempre sí, porque Él no es Dios para mentir, no es hombre para mentir, es Dios poderoso. Y eso maravilloso es lo que se nos ha olvidado, eso asombroso, porque hay lugares de respeto como el templo. En muchas iglesias: apague el celular, por favor no salga, no entre, porque es un lugar donde se viene a entregar todo lo que sentimos, lo que pensamos, a descargar nuestra alma, a estar ligeros. Pero a nosotros se nos ha olvidado, porque hemos normalizado a Dios, lo hemos vuelto tan igual a nosotros. Pero hay lugares de respeto, el templo es de respeto, hay la intimidad con Dios es de respeto, el lugar secreto que tú tienes con Dios es de respeto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Respetar, y esa reverencia, ese majestuoso. Aún por ahí hay chistes cómicos en las redes o algo de Jesús, de Dios, porque ya lo hemos vuelto igual a nosotros. Pero de ahí tenemos que salir. Cuando estábamos pequeños,
Nuestra mamá nos cuidaba, nos cambiaba el pañal, se miraba el primer paso, le salió el primer diente, va a caminar. Luego en el colegio, en la edad escolar, el preescolar, la primera vez que lleva su maleta, su lonchera. Y dígame, ¿qué papá? Levante la mano aquí, ¿qué papá no sintió esa felicidad de tener un hijo y de saber la armonía de llevarlo a un colegio? Viene la primaria, el bachillerato, la universidad, y todos son contextos y procesos diferentes. Todos tuvimos una mamita. Y en la sabiduría que Dios le dio, en el contexto que se desarrolló, de eso que tenía nos dio. Y el que no tuvo una mamita, también hay mamás cabeza de hogar, porque Dios es padre y es madre. Es sensible, es amoroso, es perfecto, bondadoso. Es ese amor que nos da Él, es ese amor que ágape, ese amor que no pide nada a cambio. Él da porque Él no necesita nada, Él es Dios. Nosotros sin Dios no somos nada, pero simplemente a Él le place amarnos. Entonces recordemos todo eso, recordemos la emoción de ser hijos. ¿Sí? Es muy hermoso ser hijo y es fantástico ser hijo. Pero ya con este preámbulo de recordar todo eso, vamos a preguntarnos de nuevo, ¿soy hijo de Dios? Y esto nos lleva a reflexionar a una linda palabra que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, 21, 22. Es tan hermoso y maravilloso. Lo podemos leer en diferentes formas, ¿cierto? En diferentes versiones. Dice así el versículo 3:21. Cierto día en las multitudes se bautizaba a las personas. Jesús mismo fue bautizado. ¿Quién fue bautizado? Jesús. Entonces, mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo le dijo: tú eres mi hijo amado y me das gozo. En otras versiones dice: y me das complacencia. En otras dice: y te elegí. Pero mire qué hizo el Señor cuando fue bautizado. Dijo: tú eres el hijo que me da gozo. Por un momento pensemos si nosotros le damos gozo a nuestro Padre, a nuestro Rey. ¿En qué actitud estamos? ¿Sí? Porque solamente la actitud de venir a la iglesia ya no es lo secular y lo cristiano. Ya somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, en todo contexto, en todo lugar. Ya yo soy ese testimonio hermoso. Y mire esa palabra tan hermosa. Todos nos hemos bautizado, y los que nos hemos bautizado hemos sentido esa sensación de recibir a ese Rey, el bautismo en agua. Y sentimos esa alegría porque sabemos que abandonamos el pecado, que nos hicimos hijos por adopción en Cristo por medio del bautismo. Y sentimos gozo. ¿Y dónde ha quedado? A veces solo queda en el bautismo. Y subimos, bajamos, porque nos dejamos llevar de nuestras emociones. Pero miren, debemos vivir siempre en la calidad de hijos, así como vivió Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, como hijo de Dios, siempre obedeció a su Padre, hizo la voluntad de su Padre, oraba antes de hacer cualquier cosa. Preguntémonos, a veces nosotros hacemos es nuestra propia voluntad y no la voluntad del Padre. Hacemos lo que nos parece y no lo que le parece al Padre. Entonces, pues tenemos que tener esa calidad de hijos. Y qué hermoso que ese majestuoso Rey Dios, Jesucristo, siendo Dios, vino y se hizo carne por cada uno de nosotros. Maravilloso. Y se hizo carne, ¿por qué? Por ti y por mí, para el perdón de los pecados. Es maravilloso saber que siendo un Dios lo hizo. Y ahí se manifiesta todo. Esa grandeza la tenemos que ver. Es que no tenemos que ver a Jesucristo, a Dios todo tan lejano, y hacer un rito de nuestra vida, hacer un rito del templo, hacer un rito de todo. No. La iglesia somos cada uno, y eso que llevamos debe ser el hermano de Cristo. Vivir en la calidad que Dios quiere. Qué rico que Dios diga: me gozo en Laura, me gozo en Claudia, me gozo en Blanca. Y Él se goza en nosotros porque nos ama. Para Él no es nada indiferente. También sabemos que Él siempre antes de hacer cualquier cosa pedía permiso a su Padre. Oraba, bendecía, y nosotros eso es lo que tenemos que hacer.
Si somos hijos de Dios, tenemos que pedir el permiso de papá, tenemos que pedir el permiso de papá para hacer cualquier actividad, para planear cualquier sueño, cualquier proyecto, cualquier meta. Entonces, ser seguidor de Jesucristo es aprender a vivir como un hijo, como una hija de Dios. Eso es. Ser hijo de Dios es un regalo maravilloso. Nosotros vemos que el regalo maravilloso, ay sí, Jesús fue a la cruz y somos salvos por gracia. Y vemos el versículo de Juan 3:16 y no se nos da nada, o sea, es como algo histórico. No, mis hermanos, ese regalo fue a costo de sangre, fue un sacrificio. No lo dejemos en historia, en las películas, en el cine. Vamos al versículo de Juan capítulo 1, verso 11, 12 y 13. Vamos a ver ese hermoso versículo. Bueno, vamos a ver ese hermoso versículo. Y dice lo siguiente. Verso 11. Vino a su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero, esa palabra, esa frase, pero, a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio potestad de ser sus hijos. Potestad, herencia. Les dio esa potestad de ser sus hijos. Y quedémonos porque este es el verso clave de toda la enseñanza. Y lo vamos a repetir: más a todos los que le recibieron, más a todos los que le creyeron en él y le recibieron, les dio la potestad de ser sus hijos. Mire qué grandioso, no para todos fue. Porque el verso 13 dice: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, no, sino mediante un nacimiento espiritual por medio de Dios. Y la vida de cristiana debe ser un amor que nosotros también le agrademos a Dios, que Él se pueda gozar en nosotros. Pero nosotros siempre vamos con la queja, con la pregunta: ¿por qué me pasó? ¿Para qué me pasó? ¿Cómo me pasó? Y nos quejamos en todo tiempo. Pero ahí es donde hemos perdido esa plenitud, ahí es donde hemos perdido ese amor, donde hemos perdido todo lo que Él realmente nos dio para ser diferentes. En la vida cristiana tenemos muchos beneficios, porque bien lo dice el Señor en Jeremías 29:11, que no está ahí, no está, lo voy a parafrasear. Él quiere lo mejor para cada uno. Él no quiere el mal para nosotros, Él quiere lo mejor. Pero a nosotros se nos olvida eso, porque nosotros no escuchamos la voz de Dios. Siempre estamos hablando, pidiendo, pero no somos propicios para Él. No nos presentamos de una forma adecuada. Nosotros vamos en la carrera, en el llanto, en el dolor, en la angustia, pero tenemos que ser sosegados. A pesar de las circunstancias, si estamos mal, nosotros debemos hacer una pausa y decir: sí, realmente yo voy a entender el amor de Dios para mi vida y los beneficios que Él tiene para mí desde la eternidad, porque es que no es ahora en este tiempo. Él sabe qué va a pasar en nuestras vidas. Hay una línea de tiempo: antes, después y ahora. ¿Qué nos hace lentos? Ustedes se han puesto a pensar por qué no somos esos hijos que Dios quiere. Pues lo vamos a ver en un momento. Porque somos lentos. La palabra lento es como la tortuguita que va paso a paso y como que no quiere la cosa. Pero sería bueno que cogiéramos, como lo dice, que la tortuga alcanzó a la liebre. Sería bueno que hiciéramos eso, como lo dicen, el cuento de la liebre y la tortuga. Porque nosotros, la lentitud nos ha apartado de Dios. ¿Qué es? Lo primero en la lentitud es el orgullo, que nos hace sentirnos dignos antes de recibir el amor de Dios. Entonces, por orgullo a veces no aceptamos, porque a veces la autosuficiencia, el creer que somos, los títulos, lo que hacemos, lo que tenemos, las posesiones, el mismo Dios, dinero, todo lo que nos rodea, ese orgullo no nos permite ver que somos hijos de Dios. La incredulidad y la duda siempre van contra la fe. La incredulidad nos hace sentir que no podemos confiar en el amor de Dios.
¿será que sí? ¿Será que no? Pero yo voy a orar, pero es que Dios a mí no me escucha. Entonces esa incredulidad y esa duda son los enemigos de la fe. Entonces tenemos que abandonar esa incredulidad, porque aunque tú no lo digas, aunque no lo digamos por naturaleza humana, siempre en nuestro interior hay una duda. Pero en Dios es sí y solo sí. Y eso es lo que quiero hoy. Mas a todos los que en Él creen, le dio potestad de ser sus hijos. Creer es obedecer. Se dice en griego, en latín, tiene otra connotación esa palabra de creer. No solamente yo puedo decir, yo creo en Dios, hago una oración de fe. Tú puedes hacer una oración de fe, puedes hacer lo que quieras, pero si tú no tienes la fe y si tú no tienes el deseo de obedecer la voluntad de Dios, nunca vas a seguir adelante. El tiempo también está en contra. No tengo tiempo, tengo que trabajar, no tengo tiempo de leer la palabra, no tengo tiempo. Se requiere tiempo para que lleguemos al entendimiento de la grandeza de Dios. Si tenemos tiempo para todo en nuestra vida, para la recreación, para hacernos profesionales, para hacer visitas, para ir a un paseo, ¿por qué no tenemos el tiempo suficiente para Dios? No somos propicios. Bueno, el pecado, a veces consentimos el pecado, sabemos cuál es nuestra debilidad. ¿Y qué pasa con nuestra debilidad? La consentimos. Que soy de mal genio, que soy altanero, que no tengo humildad, que no soy empático, o que hago otra serie de cosas, que tengo adicciones. Bueno, los pecados. Y los consentimos. Y preferimos consentir el pecado que estar en los brazos de papá, que verle la cara a papá, que comunicarnos con papá. ¿Has dedicado tiempo como hijo a tu padre o simplemente, como lo decimos los pastores, es cada 8 días o en las reuniones? No, mis hermanos, a él hay que tenerlo inmerso en nuestro ADN, en nuestra sangre, y que el ser hijo corra por nuestras venas, que sea una plenitud en nosotros. Entonces mire todas esas cosas. ¿Quién es tan importante para no entender las cosas que hacemos? Hay una razón muy grande. Hay una razón muy grande e importante, y es el amor de Dios. Por esa razón es que somos hijos de Dios, porque Él lo quiso así, porque a Él le plació así. Pero para eso tuvo que Jesús pagar el precio. Fue por su obra en la cruz que somos los hijos de Dios, ¿cierto? Es porque Dios en su infinito amor nos permite que nos gocemos con el título de hijos. Esa es la razón. Esa entrega. Dios, como lo dije anteriormente, no pide nada a cambio. Él solo quiere que tú seas diferente. ¿Has puesto todas estas cosas en tu mente? ¿Has reflexionado si verdaderamente soy el hijo en que mi Padre Dios, mi papito Dios se goza? ¿O simplemente es por necesidad, por un milagro, por quejarme, por descansar mi conciencia? Pero ahora, bueno, nos vamos para una cita, primera de Juan 3:1. Y esta cita es súper hermosa y está en diferentes versiones, con 2 palabras muy importantes, que es cuán y cuál. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En unas dicen mirad cuán, pero ese mirar cuál es una grandeza. Dios quiere que seamos como Él. Él no se avergüenza de mostrarnos tal y como somos nosotros. Que seamos llamados hijos de Dios es la grandeza, y es por ese amor que Dios quiere que seamos esos hijos de que Él nos habla en su palabra. Ahora, pongámonos a pensar por un momento, ¿qué pensaba Dios en la eternidad cuando vio toda la generación? La primera, cuando Noé, cuando se acabó por el diluvio, y ahora, ¿qué pensará Él cuando nos mira de arriba y nos ve a cada uno de nosotros y ve tanto pecado, homosexualidad, el pecado del lesbianismo, el pecado del robo, la muerte, homicidio, suicidio? ¿Qué pensará Él? Él fácilmente pudo hacer, siendo Dios, cualquier obra para que nosotros pudiéramos salvarnos del infierno, pero no lo quiso así. Nos expresó ese amor entregando a su Hijo, entregar lo más preciado. Si a veces nos cuesta dejar el carro, la casa, la beca o el trabajo, más los que somos padres a un hijo, ¿qué sentimos cuando está enfermo? Que no, pero Él lo entregó. Y ahí es donde quiero que hagamos el énfasis, que tú no veas ese 3:16, ni que veas
que todos lo sabemos, es que lo interioricemos, que nosotros somos a precio de sangre, que costamos mucho, que somos un hijo de un rey, pero para llamarnos hijos de rey también tenemos deberes y tenemos derechos, y eso se nos ha olvidado. Entonces, el Señor en esa plenitud tan hermosa nos llama hijos, y vamos, ¿quién nos llama hijos? Pues el Padre. Vamos a ver quién más nos llama hijos. En 2 de Corintios 6:12, y dice el Padre: y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis hijos e hijas en el Señor Todopoderoso. Pero también nos vamos, ¿quién más lo dice? Lo dice el Espíritu Santo, el Espíritu, en Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu de Dios da testimonio. O sea, no solamente es el Padre, no solamente es el Hijo. Por ser hijos de Dios recibimos las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, las que tiene y las que nos ha dado. Y a veces pensamos que no nos da nada, pero en su alta fidelidad sabemos todo lo que Él nos ha dado. Póngase por un momento usted a pensar todo lo que Dios le ha dado. Por un minuto piense en todas sus áreas, en el trabajo, qué trabajo, en su vida espiritual, en su vida física, en el amor, en su familia. Mire lo hermoso que Dios le ha dado y todo lo que está por darle. Pero como nos dio el libre albedrío, es nuestra decisión si tomamos lo que Dios quiere para nosotros o tomamos lo que el mundo quiere para cada uno de nosotros. Es importante ese libre albedrío, porque Él no nos obliga, el amor no es obligado. Ahora el Hijo, ¿qué dice el Hijo? En Hebreos 2, 11, 12. Por tanto Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esta razón Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, pues dijo a Dios: anunciaré mi nombre a mis hermanos, entre tu pueblo, entre tu reino, los alabaré. O sea que el Señor también nos alaba. Mire lo que Jesús piensa de nosotros. Mire lo que el Espíritu, no solamente es nuestro Padre hermoso, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con esto ganamos algo más, y es algo importante. Estábamos estudiando Génesis, pero Adán, el Señor no lo adoptó como su hijo. Nosotros los creyentes tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, ni siquiera en los tiempos del paraíso, pero ahora, después de que Cristo vino y entregó todo por nosotros, somos llamados hijos del Padre. Juan se refiere que Adán nunca fue adoptado como hijo, de la manera como Él nos adoptó a cada uno de nosotros. Y es maravilloso. Si verdaderamente somos hijos de Dios, debemos demostrárselo a nuestro Padre Celestial. Ejemplo, debemos parecernos a Él. Yo le digo a mi hija: tú te pareces a tu papá en tu comportamiento, tú te pareces en que eres organizada, en que eres estricta, pero también le puedo decir: te pareces a tus tías en el color de la piel. Siempre tenemos los rasgos de nuestro padre o de nuestra mamá. ¿En qué rasgo nos parecemos nosotros a Dios? Si dijo que nos hizo hermosos, únicos, a su imagen y semejanza, y a veces nosotros mismos no nos amamos, que porque somos alticos, que porque somos gorditos, que porque somos calvitos, que porque somos de baja estatura, y no nos amamos tal y como somos. Pero debemos amarnos porque somos hechura de Dios, y a cada uno nos hizo, aún a los gemelos idénticos los hizo diferentes, en cualquier forma física y espiritual, en su forma de pensar. Entonces, por un momento pensemos lo siguiente: ¿en qué me parezco yo a mi Padre Dios, a mi Papito Dios? ¿En qué me parezco? ¿En la fidelidad, en el amor, en la esperanza, en la bondad? ¿Qué tengo yo de mi Padre? Sí, y lo podemos ver, tenemos muchas cosas de nuestro Padre. Entonces, tengamos en cuenta que es importante
que nosotros también nos demos cuenta qué tenemos de nuestro Padre. Bueno, vamos a Romanos 5:10. Y es importante, miren esta palabra: siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos por el pecado y aún hay mucho por entregar. Hay mucha gente por la cual tenemos que trabajar, nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, como instrumentos de Dios para salvar. El Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre, como lo dijimos anteriormente. Éramos enemigos de Dios y pasamos a ser sus hijos. Por eso dice y aclara ese verso: mirad cuál amor o cuánto amor. ¿Alguna vez usted se ha puesto a ver la grandeza de Dios? ¿Hemos visto la grandeza de Dios? ¿Hemos pensado en eso? No, lo vemos como algo rutinario, ¿cierto? A veces con nuestra naturaleza humana. El amor de Dios Padre nos lo expresa a través de Jesús. Y lo decía anteriormente, vamos a Juan 3:16. Y me gustaría que mientras que lo leo usted reflexionara en ese versículo y en su vida de creyente tuviéramos un poco de reflexión y de conciencia, a ver si realmente lo hemos sentido la pasión por lo que el Padre dice en su palabra. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Él no lo hace con toda la humanidad, porque todos somos creación de Dios. Pero lo dijimos anteriormente y lo veníamos diciendo en los versículos anteriores: es a los que lo reciben y creen en Él, a los que obedecen. Esos somos los hijos. Por eso tenemos que mirar en nuestro nivel de obediencia, tenemos que mirar el nivel de espiritualidad que tenemos con respecto al Padre, ¿sí? La comunión que tenemos con Él. ¿Qué comunión tienes con el Padre? ¿Qué comunión tenemos con el Padre? ¿Qué confianza tenemos en Él? ¿De qué manera lo entendemos a Él? ¿Cómo somos propicios para Él? Hay momentos en que hemos renegado de Dios. Por cierto, Dios tanto que me ama y mire lo que me pasa. Pero a veces no miramos que es de trascendencia, que viene de generación en generación, que pagamos la consecuencia de lo que hacemos, de lo que decimos. Con nuestra palabra podemos encender un fuego o podemos dar paz y no nos hemos dado cuenta. Ahora nos vamos nuevamente, que les había dicho cuál es la clave. La clave de toda esta enseñanza es un versículo, y no se les olvide este versículo que es pequeño pero es hermoso. Juan 1:12. Este versículo nos da la clave para ser verdaderamente los hijos de Dios. Mas a todos, me gustaría que lo repitiéramos todos a una sola voz: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hijos de Dios. Potestad es derecho, potestad es autoridad. Y dice el Señor en su palabra que nosotros haríamos mayores cosas que Jesús. Y a veces nos vemos minimizados por el trabajo, por la enfermedad, pero la victoria está en Jesucristo. Debemos examinarnos. De pronto no somos los hijos que papito quiere, en el que de pronto no somos los hijos en los que Él se goza, aunque nos ama tal y como somos. Pero qué rico cuando uno tiene un hijo: ay, mi hijo hizo primaria, bachillerato, se graduó, mi hija obtuvo el título profesional, mi hija se casó, tiene sus hijos, mi hija compró, hizo, todas esas, uno se siente orgulloso. Pensemos por un momento si papito Dios se siente orgulloso de nosotros, o pidámosle perdón si le hemos fallado y no hemos sido esos hijos que realmente Él quiere que seamos, el que tenga complacencia, como lo dice su palabra. Cuando se abrieron los cielos: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Qué rico que dijera: Laura, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Gloria, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Nicolás, tú eres mi hijo amado en el que tengo complacencia, en el que me gozo. Busca el gozo de Dios. Ya cuando vayamos a la intimidad y al secreto, no nos quejemos tanto, porque Él ve, Él conoce, pero Él quiere escuchar nuestra voz. Pero quiere escuchar una voz también de alabanza, de júbilo.
de reverencia. No, Tora, no tenemos tiempo que dijimos que era uno porque éramos lentos, ¿cierto? Bueno, somos hijos de Dios por la fe, por medio de Jesucristo. Y somos revestidos de Él. ¿Usted se imagina que usted está revestido de Él? Que estamos revestidos de Él. ¿Por qué nos sentimos minimizados cuando estamos revestidos de Jesucristo? Hermanos, la victoria está en Cristo Jesús. Y Él ya llevó todo en la cruz. Por eso tú debes tener libertad en tu mente. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es la mismísima palabra de Dios. No hay otra verdad. Y si tú verdaderamente eres un creyente, si te nace en las venas, si te fluye el ADN de tu papá, de nuestro Padre hermoso, mire lo asombroso que Él. Han pasado 30 años y yo sigo viendo lo asombroso y hermoso que es. Los milagros que hace en nuestra vida. Y los declaro. Y declaro bendición para la gente de la iglesia. Y declaro bendición en cada familia representada. Porque eso es lo que tenemos que sentir. En Cristo somos más que vencedores. Y nosotros no podemos siempre estar agachados. Mira que puedes resolver. Mira que Dios te da sabiduría e inteligencia para tú ser muy diferente y cambiar y tener estrategias para que cambie tu vida. Movido por el amor de Dios, Cristo llegó a los 30 años al ministerio. ¿Movido por qué? ¿Por el qué? ¿No escucho? Por el amor. A nosotros nos tiene que mover el amor a Dios, el amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros no podemos movernos porque por la tecnología, por todo es hermoso, pero utilizándolo para la gracia de Dios. Porque dicen que la iglesia se está perdiendo por la tecnología. No, mis hermanos. Se está perdiendo porque no la usamos para lo que tenemos que usarla. Cada cosa tiene su uso, cada cosa tiene su instrucción, pero lo que nunca debe salir de nosotros es el amor. Pero el amor de Dios, que es ágape, que todo lo da, es sufrido, es benigno. Ese amor que no le interesa a nadie, que nos lo da todo. Dios no te quiere castigar, Dios te quiere bendecir. Si tú desobedeces la palabra, pues ya es diferente. Bueno, tenemos que recordar que Él estuvo en ese ministerio y ¿qué hizo? Por los evangelios podemos pasearnos tantas cosas tan maravillosas, siempre pensando en su Padre y pensando en nosotros. Mira cómo sanó a los enfermos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos. Mira que estuvo con las prostitutas, mira que estuvo con la gente que más necesita. ¿Por qué hacemos acepción de personas cuando Cristo fue el que derramó sangre en la cruz por cada uno de nosotros? Es por su obra. Entonces no nos alejemos, hay mucha gente que nos necesita. El amor de Dios está en el prójimo. ¿A cuántos hemos llevado a decir que queremos que conozcan a nuestro papito, a nuestro hermano? Queremos que el Espíritu Santo cambie y vibre en ti. Porque por los frutos los conoceréis. Porque Dios nos da ovejas a cada uno. ¿Cómo las trabajas? ¿Cómo las consolida? ¿Cómo las traes al reino de Dios? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Eso está en Juan 14:6, ¿cierto? El único camino de salvación, ¿quién es? Digámoslo con amor, Jesús. El único por el cual podemos ser llamados y llegar a la eternidad es Jesús. Por amor a Cristo, porque Él sufrió desprecio. Mire que nosotros decimos que a veces nos sentimos mal. Él sufrió desprecio, fue desechado, fue maltratado, fue golpeado, fue atrasado, fue oprimido, pero fue como cordero al matadero. Y les sugiero que se lean Isaías del Antiguo Testamento 53, que ahí encuentran todo. Pero sintamos, no lo veamos ahí en la película de Gibson, la película de la pasión. No, nosotros somos muy valiosos. Y si somos creyentes tenemos que sentir el fuego del amor de Dios en nosotros. Ese fuego que no se contiene, ese fuego en el que yo corro a comprometerme con Él, a cumplirle. Estás estudiando la palabra, porque tú no puedes enseñar de lo que no tienes. Y no es con 3 o 4 versículos. La palabra es para estudiarla toda la vida. Porque habrá gente toda la vida alrededor tuyo, en todo contexto, que te va a necesitar. Ahora, Dios quiere mostrarnos su amor, pero la palabra pero, siempre hay pero en la palabra de Dios, ¿cierto? Trae al pecador y lo salva de la muerte, ¿cierto? Lo trae ¿de qué? De la muerte a la vida espiritual. ¿A cuántos nos ha sacado del hoyo cenagoso? ¿Cuántos no
estuvimos en el alcohol, bueno, en diferentes cosas, pero al ver la luz de Dios fuimos diferentes, ¿cierto? De la oscuridad a la luz, de la vanidad a la libertad, de la iniquidad a la santidad, de la condenación a la absolución, de la corrupción a la glorificación, de ser esclavo a ser hijos. Cada vez que estemos pensando en la infidelidad, recordemos todo lo que Dios hace por nosotros y seamos fiel con nuestro Padre. Es lo más importante. Él es fiel, pero nosotros queda en signo de interrogación. Él nos restaura, Él nos levanta, Él cambia y transforma. Si tú lo permites, si tú abres tu corazón, si tú lo recibes, y de eso que tú tienes, de eso que vives a Cristo, hay que llevarlo a las multitudes, a las personas. Porque con la actitud, con los malos gestos, con las malas miradas, con lo negativo, ¿qué puedes enseñar tú de Cristo y ser embajador? Él no se avergüenza de nosotros, pero nosotros no podemos avergonzar a Dios. Cada que nosotros estamos mal le pedimos perdón y Él nos escucha, Él nos perdona. Pasa lo del hijo pródigo, siempre vamos como sus hijos y Él nos perdona, nos acaricia, nos consiente y nos da nuevas dádivas, nuevas cosas sin límites, nos da bendiciones sin límites. Porque la línea del amor de Dios ha estado por la eternidad. La línea viene desde siempre, porque Él te conoció antes de ¿qué? De que nacieras, desde el vientre de tu mami, de tu mamita. Nos conoció a mí y a ti. Entonces esa línea viene por hoy, por mañana y por siempre. Ahí es donde reconocemos la identidad de Cristo. Ahí tú analizarás si eres un hijo y qué identidad tienes. Si realmente lo que estamos hablando tienes la identidad de Cristo o qué ha pasado. Y vuelvo y nos pregunto, aquí, ¿soy hijo de Dios? Y me contesto, y acá en el texto como dice, vamos a pensar cada uno, reflexionemos por un minuto. Si soy hijo de Dios, vivo bajo la voluntad de Dios, repitámoslo, vivo bajo la voluntad de Dios, digámoslo, pero escuchémoslo, a ver, si soy hijo de Dios, vivamos como hijos de Dios. ¿Cumplo los mandatos de Dios y los preceptos? Pensémoslo. Si soy hijo de Dios, valoro y aprecio la sangre del Hijo. Ser hijo de Dios no es por mis méritos, no es por mis títulos, porque sea la mejor pastora, porque sea reverenda, porque sea licenciada, o por el que es médico, contador, ingeniero, no. O porque soy líder, porque soy el que más temprano llego, no. Está en el compromiso de tener una intimidad con Dios y principalmente en obedecer su palabra. Porque todo se puede volver un rito. Yo puedo llegar temprano, puedo hacer y puedo como pasarla como en un club, pero ¿qué verdaderamente estoy haciendo? Ahora, eso trae implicaciones. Decir que somos hijos, ¿qué significa? Decir que somos hijos, que hemos cumplido con esa palabra de Dios, pero no podemos actuar sin tener implicaciones o consecuencias. Y una de las cosas que ha implicado de no respetar a Dios es no tener reverencia con Él. Si estamos en el culto, es en el culto. Por eso a los niños se educa la iglesia. El culto es sagrado, porque es donde se alaba. Hay personas que en la alabanza cruzan adelante, atrás. No, yo estoy con mi Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Nada puede tener mi atención. Y cuando estás en tu casa, lo mismo, que la llamada telefónica, que no, que es que llegó una visita. No. La prioridad es Él y se nos ha olvidado. Entonces nosotros por eso tenemos consecuencias, porque nos olvidamos de que Él es el creador. Debemos seguir el ejemplo, ser santos como Él lo fue. Ser santos significa ser apartados, pero también Él fue tentado. Él fue tentado y lo vemos en Mateo 6. ¿Y Él qué prefirió? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él resistió y nosotros debemos resistir porque nosotros cometemos el pecado porque sabemos que es el pecado y nos dejamos llevar por la tentación. O sea que somos culpables porque, no, es que fui tentado, no fue mi culpa. Sí, es nuestra culpa porque ya conocemos de un Dios grande. Nos hemos olvidado de sus atributos, de su grandeza, de que es benigno, que es sabio, que tiene sabiduría, que es omnisciente, omnipotente, que está en todo lugar, porque muchas veces nuestras actuaciones en el templo son unas y en otros lugares son de otra.
Sí, hay personas que de pronto beben o hacen cosas. ¿Por qué tenemos que hacer cosas que el Padre no nos ha enseñado? Tenemos que ir regidos bajo la palabra de Dios y hacer lo que el Padre manda para que nuestra vida sea diferente, para crecer como iglesia y hacer crecer a otros. Bueno, vamos a la última cita bíblica, que es Juan 1:12. Debemos tener el estilo de vida igual a Cristo. Debemos tener el estilo de vida igual a Cristo, aunque muchos no estén de acuerdo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero vamos a recordar la cita bíblica, porque quiero que ustedes la memoricen, nunca se les olvide. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron y creyeron en Él, le dio potestad de ser hijos de Dios, con la connotación que creer es obedecer. Cuando yo creo, obedezco, hago lo que mi Padre dice. Seremos como Él. Pero todavía nos falta mucho para ser como Él, para ser como Jesucristo. Y vamos a verlo ahora sí en primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, por lo que veremos tal y como Él es. Ahora somos hijos y estamos siendo transformados. ¿Estamos siendo qué, mis hermanos? Transformados. Y tenemos que contribuir a esa transformación. Ahora somos hijos, pero más adelante veremos cara a cara al Señor. Por esta razón el Hijo de Dios tiene que odiar el pecado. Por esta razón el Hijo de Dios tiene que amar, leer, escuchar su palabra y vivir la palabra. Por eso el Hijo de Dios tiene que anhelar orar en todo tiempo. Por eso el Hijo de Dios debe cumplir los preceptos. Por eso el Hijo de Dios debe ser comprometido. Por eso el Hijo de Dios debe ser disciplinado. Por eso el Hijo de Dios debe amar al prójimo, a sus enemigos. Por eso el Hijo de Dios debe perdonar. Por eso el Hijo de Dios debe seguir siempre el ejemplo de Jesús y ser testimonio. Y dice Romanos 8:29: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y ya viene la conclusión y usted se la va a grabar y quiero que la repita conmigo. Estamos atentos. La meta final de Dios Padre para nuestras vidas es hacernos como Jesús. ¿Cuál es la meta final de Dios Padre? La meta de Dios Padre es hacernos como Jesús. Esa es la meta que nosotros tenemos que alcanzar. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros elegimos, como dijimos anteriormente, tenemos el libre albedrío. Y que se les quede grabada esta otra palabra: en la medida como ves a Jesús tal y como es, en esa medida eres como Él en tu vida. Tú puedes hacer un análisis de hoy, de cómo es Jesús en tu vida según lo que tú estás marchando. Y también puedes hacer un análisis de qué clase de hijo eres según lo que hablamos. Este es el abrebocas del mes de septiembre que el pastor Walter Bernal hizo para nuestra iglesia. Pero verdaderamente yo los invito a que seamos los hijos que Dios quiere, que Él sienta el gozo, que sienta placer y que se sienta orgulloso, así como nosotros nos queremos sentir orgullosos de nuestros hijos en la sangre y de nuestros hijos en la iglesia. Como yo quiero sentirme orgullosa de Nicolás, de Laura, de los hermanos de la iglesia, mucho más nuestro Padre Celestial. Y Dios, tenemos padres terrenales, pero no se nos olvide esto muy importante, que Dios también puso ministros, reverendos, puso a nuestro papá y a nuestra mamá. Y a veces nosotros no respetamos a nuestro Padre Celestial y no respetamos a nuestros padres terrenales, pero tampoco le damos la honra a nuestros ministros, a nuestros pastores. Y eso está en la palabra de Dios.
Debemos honrar al que se honra. No se nos olvide que es importante tener la esperanza grabada en el corazón. Si nosotros no tenemos la esperanza, y la esperanza tiene que ver que más adelante veremos a Jesús cara a cara, y eso lo dice en Apocalipsis, en 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esa esperanza, esa expectativa, se mantiene puro, así como Él. O sea que nosotros podemos cambiar, tener esas vestiduras blancas que el Señor quiere. Y no es que seamos santurrones, podemos gozarnos, reír, hacer diferentes cosas, pero siempre pensando en el bien y reflexionando: ¿soy un hijo de Dios? Esta es lo que quería enseñarles, y con este mensaje que nos quede en nuestro corazón. Si eres hijo de Dios, busca la luz. Si eres hijo de Dios, busca caminar en santidad, pero principalmente busca obedecer y agradecer a tu Padre. Que tu Padre tenga complacencia en todo lo que tú haces, que Él se sienta privilegiado de ser tu Padre. Él nos ama, pero nosotros necesitamos amar más a nuestro Padre, a nuestro hermano, y que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Amén. Padre poderoso celestial, en esta mañana te damos gracias por tu inmensa palabra, Señor, porque como lo dices tú, a todos los que te recibieron, tú les diste potestad de ser tus hijos. Te damos gracias porque te hemos recibido, Señor, y queremos tener esa potestad, Señor, de ser tus hijos, Padre poderoso del cielo. Hoy te pedimos, Señor, que podamos ser testimonio donde quiera que estemos, Señor, que podamos ser esas Biblias abiertas, que podamos hacer esas Biblias, ese testimonio, Señor, esos embajadores que tú quieres, Padre celestial, que podamos tener tu ADN, que podamos tener tus características, que podamos cumplir nuestros deberes, Señor, como hijos tuyos, Padre poderoso, porque sabemos que los derechos los tenemos todos. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tú nos das de darnos bendiciones cada día, de ver los cielos abiertos y lo majestuoso de tu creación, Señor. Gracias te damos porque existimos gracias a ti, Señor. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos y por hacernos hermanos de Jesucristo, Señor. Hoy nos quedamos en obediencia tuya, Señor, pidiéndote que podamos tener el oído sensible a tu voz, Señor, que podamos ser como tú, Padre celestial, y que podamos seguir el camino de Cristo, porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y sabemos que solo a través de Él llegamos a ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Esta calle